Buenos días, me llamo David y hoy vamos a tratar un tema que se llama ¿qué pasa después de la muerte? Mucho se dice acerca de esto, se dice que todos los que mueren van al cielo, también se dice que hay un infierno y que ese infierno pues muchos dicen que está debajo de la tierra, pero ¿cuál es la verdad acerca de esto? Entonces, la verdad está expuesta en la Biblia, en las palabras que Jesús nos vino a traer. Y pues entonces miremos qué nos dice en Lucas 16 del 19 al 31, en el cual Jesús expuso este tema, le contó a sus discípulos qué pasaba cuando las personas morían y cuál era el objetivo o cuál es o sea, por qué es esto de la muerte y qué están esperando ellos allá y cómo viven allá y qué les va a suceder a estos en los tiempos venideros. Entonces miremos qué nos dice en Lucas del 16 del 19 al 31. En el primer versículo nos dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Habla de dos personajes diferentes. Y hacía saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar, el seno de Abraham. Y aconteció que murió también el rico y fue sepultado. Entonces, que aquí nos exponen la situación de dos personajes que murieron, pero fueron a diferentes lugares. ¿Por qué fueron a diferentes lugares? Que llevaron una vida muy diferente en cuanto a cómo Dios quiere que nosotros vivamos, en cómo debemos vivir para poder entrar en el reino. Entonces, el uno vivió de una manera y el otro vivió el otro, y pues fueron a lugares diferentes. Entonces vamos a mirar cómo vivieron estos dos personajes para que fueran puestos cada uno en un lugar diferente. Entonces miremos primero la situación del rico. Decía, había un hombre rico. ¿Qué quiere decir rico? Tenía muchas riquezas. O sea, estuvo pensando nomás en ganar riquezas, acumular riquezas aquí en el mundo, buscar su vida, disfrutar sus deleites, en fin, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Se mostraba él como orgulloso ante el poderío que él tenía con sus riquezas ante los demás. El otro personaje dice: había también un mendigo, todo lo contrario al rico. ¿Qué quiere decir? No tenía las riquezas que éste tenía. Lo que quiere decir que no disfrutaba tanto la vida o disfrutaba de tanto sus deleites como lo hacía el rico, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, aparte de eso con una enfermedad, y hacía a saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Tenía mucha hambre y vivía con una situación económica bastante complicada, con una situación física en cuanto a la sanidad del cuerpo mala también. Y dice que ansiaba saciarse de las migajas del rico, lo que quiere decir que el rico lo podía ver, lo mismo el mendigo. El rico sabía la situación del mendigo, mas no tuvo compasión de él ni tuvo misericordia de él. Y dice que y aún los perros venían y le lamían las llagas al mendigo, lo que quiere decir que aún las otras personas, por decirlo así, perros, la Biblia nos habla simbólicamente, se aprovechaba de la situación de este mendigo, lo discriminaban, lo pateaban. O sea, las llagas, lo que quiere decir llagas, que es todos los golpes que tuvo en la vida, las heridas que tenía de las situaciones de la vida, aún esos perros venían y lo criticaban, o sea, ¿qué quiere decir? Le lamían las llagas, lo discriminaban. Entonces, es obviamente que sufría mucho. Entonces, en estos dos personajes
nos hablan más que todo como de un ámbito económico, porque pues nos dice que es un rico, y no estoy diciendo que todos los ricos vayan al lugar donde son atormentados, no. Lo que pasa es que este rico nunca tuvo misericordia al mendigo. Tampoco quiero decir que, o sea, no quiero decir que, pero es que el disfrutar de esta vida es malo. Hay una respuesta para esto. Lo que pasa es que en este mundo que nosotros nacemos es el reino de Satán, con las reglas de Satán. El que viva según las reglas de Satán tiene que ser condenado. ¿Por qué condenado? Porque este lugar, esta tierra, estos cielos contaminados pasarán, van a ser destruidos. Satán va a ser destruido. Todo aquel que siga las reglas o entre en ese reino o siga a Satán en cuanto a los deleites que le ofrece en este mundo, va a ser condenado, porque obviamente esto no es lo que Dios impuso para la vida del hombre, sino la santidad. Entonces por eso que el que disfruta de los deleites que ofrece Satán es condenado. Entonces por eso es que el rico, como nos lo dice en el 22, que dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces tenemos que hay un lugar que se llama seno de Abraham, que queda debajo de la tierra, o sea, debajo de la tierra, miles de kilómetros debajo de la tierra, hay unos lugares en donde se reúnen las almas, se reúnen los que mueren para que allí esperen hasta el día del juicio. Entonces dice que hay un lugar en el seno de Abraham, que se llama seno de Abraham, que queda bajo la tierra, y dice también que murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué quiere? No se está hablando de la sepultura que nosotros conocemos, que lo echan en un ataúd y eso le llaman sepultura. Aquí no. Aquí cuando nos habla de sepultura es que no lo tienen, o sea, lo sepultan, lo tiran allá y ya, ahí ya no recibe ninguna clase de información, no es consolado, allá ya se le echa tierra, lo que quiere decir que no se le tiene en cuenta a ellos, que si no le tuvieron ellos en cuenta a Dios en vida, ¿cómo lo van a hacer también en muerte? ¿Por qué digo que este lugar donde se reúnen las almas de los muertos es debajo de la tierra? Porque la misma Biblia nos lo dice y lo podemos ver en Números 16:33, y me gustaría que o sea, que buscaran ustedes mismos en la Biblia todas estas cosas, que escudriñaran las escrituras, que no traguen entero, porque no se trata de que le hagan ustedes caso a cualquier persona que venga y les diga cómo son las cosas del reino. No, háganle caso al que vino del cielo, el que conoce al Padre y nos la vino a enseñar, que es Jesús. Y eso está puesto en las escrituras. Entonces miremos qué nos dice acerca de este lugar que queda bajo la tierra en Números 16:33. Y nos dice, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Descendieron, lo que quiere decir que cuando nos habla de descender, es que estaban en un lugar por encima y caen. O sea, caen a un vacío, caen a un abismo, a una depresión, pero dice si dice descienden vivos es porque es un lugar debajo de la tierra. Y descendieron vivos al Sheol, y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Entonces aquí nos está hablando del otro lugar que está bajo la tierra, aparte, o sea, que está dividido del seno de Abraham, porque en el seno de Abraham están los justos, y el otro lugar que nos exponen es el Sheol, que es en un lugar, que aquí podemos ver la gráfica, está aparte del seno de Abraham, y es el Sheol, que es donde van las almas de los que, por decirlo así, no tuvieron una vida sana, disfrutaron más de las cosas que les ofrecía Satán en el reino que él domina en este planeta y en otros. Disfrutaron de ese reino, de sus deleites, de los deseos de la carne, de buscar las riquezas,
que su Dios era la riqueza, sino el Dios de las alturas. Entonces por eso van al Sheol, que es el otro lugar que nos están exponiendo aquí en Números 16:33, debajo de la tierra. Entonces, ¿cómo se vive en estos lugares? ¿Qué pasa en estos lugares? Entonces sigamos mirando lo que nos dice en Lucas 16, que nos describe qué es lo que les pasa a estos cuando descienden, cómo viven allá, si los consuelan, si son atormentados. Entonces miremos, sigamos viendo lo que nos dice en Lucas 16:19. Ahora busquemos el versículo 23. Dice, el rico, aquí nos va a hablar del rico, y en el Hades alzó sus ojos. Hades es este mismo lugar que dicen Sheol, solo que es que Hades es en griego, lo dicen en griego, y Sheol es en hebreo, pero es la misma palabra para el mismo lugar. Entonces dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces podemos ver que en este lugar sufren tormentos, viven atormentados. ¿Por qué viven atormentados? Por la vida que llevaron en la tierra y porque ya saben lo que se les viene, ya saben que van a ser condenados, o sea, están atormentados por su conciencia, por todas esas cosas malas que vivieron, porque se dieron cuenta de que vivieron una vida mala y que están divididos, ya los tienen ya están sepultados, que no los tienen en cuenta. Entonces por eso es que están atormentados. En este lugar dice que vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. O sea, de aquí vio a Lázaro en este lugar, lo que quiere decir que ellos pueden ver, ellos se miran, ellos ven, o sea, ellos tienen como, por decirlo así, el alma necesita como un cuerpo, allá les dan un cuerpo, pero no el mismo que nosotros tenemos aquí, sino que es otra dimensión. Por decirlo, nosotros somos de barro y ellos son de plástico, por decirlo así, es otra dimensión. Y dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Como podemos ver aquí, él le pide misericordia a Abraham, lo que quiere decir que en este lugar no hay un ambiente de amor, no hay un ambiente de consuelo, donde les den ánimo o información, o donde se viva misericordia. No, mientras que en el otro lado sí se viven las cosas que son, por decirlo, los consuelan, les dan ánimo, les dan sabiduría, hay misericordia, porque hay misericordia, si no, no se la estuviera pidiendo este rico a Lázaro. En este lugar donde están los justos, o donde están los que vivieron una vida de sufrimiento en la tierra, que no tuvieron ese tiempo, como no vivieron esas situaciones que vivió el rico, que tuvo el tiempo para buscar, acumuló su riqueza, su deleite, que su Dios fue las riquezas. Y entonces por eso está en este lugar, y le pidió misericordia a Abraham. Aparte de que le pidió misericordia, le dijo, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua. ¿Cómo así? O sea, en este lugar hay agua. Pues aparte de que hay agua, como la hay agua aquí, física, pero en este versículo no nos está hablando de esa clase de agua, nos está hablando de la sabiduría que a ellos les están dando en este lugar. ¿Cuál sabiduría? Pues les están informando de lo que ellos tienen que esperar y de lo que van a vivir más adelante cuando llegue el día de la resurrección.